Comenzó de manera oficial la pretemporada del Real Madrid y es momento de hablar un poco acerca del partido del Milan, teniendo en cuenta el cambio de sistema que utilizó Carlo Ancelotti, ese 4-4-2 en rombo, y vemos un poco y reaccionamos al debut de Jude Bellingham, que creo que en esos minutos que disputó demostró todo su talento y que puede ser una pieza muy importante dentro del sistema de Carlo Ancelotti. Lo primero que vamos a repasar obviamente son las alineaciones. Aquí vemos la del Madrid, ese 4-4-2 en rombo con Lunin en portería, Ferland Mendy, Nacho, Eder Militao y Lucas Vázquez, Toni Kroos de medio centro, Camavinga, Valverde interiores, Jude Bellingham de enganche y una doble punta Brahim Joselu. Aquí también tenemos la del Milan, ese 4-2-3-1 natural de Stefano Pioli con Sportiello, Calabria, Simi, Tomori Florenzi, Krunic con Povega, Loftus-Cheek como enganche, Junior Mesías y Christian Pulisic por las bandas y arriba Lorenzo Colombo. Dos once bastante rotativos en ambos equipos, varios titulares en el Real Madrid, algunos titulares en el Milan. En un primer tiempo hay que decir que fue más del conjunto rosonero hasta que en la segunda parte, sobre todo con las entradas de Vinicius y de Rodrigo, el Madrid cambió de manera radical y obviamente se pudo imponer en el partido con ese 3-2 final. Y para comenzar sobre todo con lo del sistema de Carlo Ancelotti, aquí vemos una imagen, una captura que sacamos acerca de ese 4-4-2. Vemos a Toni Kroos como medio centro, Camavinga, Valverde interiores, Jude Bellingham como enganche, Brahim y Joselu en punta. Y hay que dar unos pros y unos contras del sistema, así de manera breve principalmente. Vamos a comenzar con los pros. El primer pro es el rol de Jude Bellingham, del cual hablaremos en más profundidad más adelante. Porque como enganche, siendo un poquito más atacante que mediocampista, vimos una versión muy potente del inglés. Ahora hay que ver si con el regreso al 4-3-3, si es que regresa al 4-3-3, qué rol podría tener Bellingham en el sistema. Pero por lo menos como enganche en este primer partido con el Real Madrid demostró tener muchísimas condiciones. Y el segundo punto a destacar obviamente es el rol que tuvo Rodrigo Goes. Hay que decir que el brasileño, cuando tiene plena libertad de movimiento para poder asociarse tanto por izquierda como por derecha, es un futbolista fantástico. Obviamente como extremo derecho también es un jugador que rinde dentro de la idea de juego de Carlo Ancelotti, pero cuando tiene plena libertad para poder enganchar, asociarse con Vinicius, con los mediocampistas, poder llegar al área, nos damos cuenta del gran talento que tiene el brasileño. Y creo que este sistema con un doble punta sin extremos le viene muy bien a él, sobre todo por esa capacidad que tiene para poder moverse, para poder asociarse, para poder juntar pases, para poder asistir y hasta para poder definir. Y ahora nos vamos a las contras de este sistema. El primero es táctico. Hay que tener en cuenta que con este sistema sin extremos, el Real Madrid necesitaría que sus laterales sean de un perfil muy ofensivo. En el primer tiempo vimos a Ferland Mendy por un lado y a Lucas Vázquez por el otro. Y en ese primer tiempo el Real Madrid no tuvo profundidad por los costados. Fue un equipo muy plano por dentro que apenas pudo progresar más allá de la presencia de Jude Bellingham. Y obviamente esto plantea una duda. Si este sistema tiene continuidad, teniendo en cuenta que Carlo Ancelotti lo ha probado, hay que ver obviamente si estos son los perfiles laterales que necesita el Real Madrid para este sistema. Porque con tanto jugador por dentro y sin extremos, necesita que tus laterales sean ofensivos. Y si vamos a la plantilla del Real Madrid, nos damos cuenta que los únicos, o el único, mejor dicho, lateral de un perfil ofensivo que puede marcar las diferencias por la banda es Fran García, el cual tuvo un muy buen segundo tiempo, sobre todo relacionándose con Vinicius. Pero por derecha, ni Lucas Vázquez ni Dani Carvajal son dos perfiles que te puedan marcar la diferencia con profundidad y llegando a campo rival. Por eso este sistema tiene una gran duda. ¿Quiénes van a ser los laterales o cuál va a ser el rol de los laterales, teniendo en cuenta que la doble punta tiene o se basa fundamentalmente en participar por dentro? Y el otro es el rol de Vinicius. Más allá de que Vinicius anotara el gol de la victoria, un muy buen gol, lanzando un desmarque en ruptura a la espalda de la defensa del Milan, hay que decir que se le vio un poco incómodo. Y es que Vinicius al final es un extremo mucho más puro que en comparación a Rodrigo, por ejemplo, que lo damos muy bien cuando tiene libertad de movimiento. Vinicius es un jugador que necesita la banda para ser determinante. Obviamente tiene el regate, la velocidad, para también marcar la diferencia por dentro y terminar las jugadas por dentro, pero para que él sea una pieza fundamental necesita tener la banda izquierda como punto de partida. Y obviamente en un sistema con dos atacantes sin extremos, ahí Vinicius se le notó un poco perdido. Pero obviamente, como mencionamos, es un primer partido, es una primera prueba, muchos cambios entre un tiempo y otro, y obviamente tampoco podemos marcar sentencia en cuanto a este sistema. Vamos a ver si Carlo Ancelotti en el resto de pretemporada lo va a seguir utilizando, pero obviamente es una primera prueba interesante por lo menos para ver un poco cómo van cuajando las piezas dentro de este nuevo sistema que está utilizando Carlo Ancelotti. Y como mencionamos previamente, es momento de hablar de Jude Bellingham, tanto como su rendimiento como su rol dentro del campo. Aquí primero vemos sus estadísticas. Jugó 64 minutos, uno de los jugadores que más minutos jugó en todo el partido, 57 tocos de pelota, de los cuales 40 fueron pases precisos, para un 87% de acierto en pases, de los cuales 2 fueron claves, es decir, 2 pases que dejaron a sus compañeros en situaciones para poder anotar. Vemos que de pases largos dio 3 de 4 intentados, un disparo bloqueado, 4 regates completados de 5, 4 duelos ganados de 6
y un duelo aéreo ganado con 7 pérdidas. Son números bastante interesantes, pero que obviamente tampoco pueden marcar o no si el partido fue bueno. Eso obviamente hay que interpretarlo y ya lo vamos a hacer un poco más adelante. Cuarta posición ya lo mencionamos. Jude Bellingham jugó como enganche dentro del 4-3-1-2 o 4-4-2 en rombo si se quiere del Real Madrid, siendo una pieza muy interesante. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en el video algunas acciones de Jude Bellingham donde nos damos cuenta qué tipo de futbolista es dentro de este rol y por qué creemos nosotros que por lo menos dentro de este sistema Carlo Ancelotti ve a Bellingham más como un atacante que como un mediocampista. Obviamente el rol de media punta es un híbrido entre atacante y mediocampista, pero creo que Jude Bellingham dentro del sistema que está planteando Ancelotti obviamente lo está viendo un poco más o se está viendo un poco más como un atacante. Vamos a ver el video ahora y reaccionamos un poco a las mejores jugadas del inglés en su debut contra el Milan. Momento de que veamos algunas acciones de Jude Bellingham, su partido, como vimos, 64 minutos en el rol de enganche dentro del 4-4-2 en rombo. Obviamente después plantearemos una duda acerca de lo que podría cambiar el Real Madrid y el rol que podría tener Bellingham, pero vamos a repasar un poco su partido, donde nos damos cuenta de todo el talento que tiene. Con ese rol de media punta, Jude Bellingham juega en una posición muy diferente en comparación a la del Dortmund. En el Dortmund, naturalmente, en un sistema con doble pivote, Jude Bellingham era ese mediocentro con más libertad. Había otro más fijo, en algunos casos en Recán, y había otro más libre, en este caso Jude Bellingham. Libre no solamente para llegar al área, sino también para asociarse, juntarse con sus compañeros, etc. En el Real Madrid, en este rol de enganche que tampoco había tenido en la selección inglesa, porque en la selección inglesa era un perfil de interior mucho más de la base de la jugada, participando, si tenemos como base la Copa del Mundo, con Declan Rice en ese doble pivote, pero Carlo Ancelotti, por lo menos en esta primera prueba, eso hay que tenerlo en cuenta, es una primera prueba, lo ve más como un atacante. Ya mencionamos que el rol de mediapunta es un poco más híbrido, es casi un mediocampista con atacante. Jude Bellingham en este partido, si lo analizamos bien y sacamos el estereotipo de que es mediocampista natural, nos damos cuenta que es más atacante que mediocampista, participando entre líneas, siendo ese receptor de pase vertical, ese jugador que gira y verticaliza, por lo menos ahí vemos esa jugada como recibe, un pase complicado lo controla y consigue verticalizar para atacar el otro lado. Nos damos cuenta que ese es el perfil de atacante, como mencionamos, que está viendo Carlo Ancelotti en Bellingham. Obviamente, como mencionamos, ya después hablaremos un poco del rol. Pero aquí viendo el video nos damos cuenta de todas las acciones. Vemos cómo Bellingham va y participa abajo también. El Madrid al final con esa idea funcional de Carlo Ancelotti le ofrece muchas libertades a sus jugadores. Por eso en el mapa de calor también nos podemos dar cuenta que Jude Bellingham se movió por muchas zonas del campo. No es que sea un media punta fijo jugando entre líneas y se queda ahí, sino que como mencionamos, Carlo Ancelotti le da libertad a sus piezas. Y obviamente con un medio campo con Toni Kroos, Valverde y Camavinga tienes mucha más libertad porque tienes muy buenos pasadores a tu alrededor y jugadores que te entienden. Obviamente en ese contexto Jude Bellingham también tiene que interiorizar un poco esas sociedades que va a crear el Real Madrid o que el Real Madrid naturalmente crea. Porque al final el juego funcional apuesta porque los jugadores creen esas ventajas socioafectivas, esas relaciones socioafectivas. Y Jude Bellingham obviamente con el pasar de los partidos de entrenamiento va a poder adaptarlo. Ahí vemos esa jugada como recibe, gira, verticaliza de una vez. O sea, es un jugador, un perfil más atacante. No es un mediocampista de control. Es un mediocampista más ofensivo. Ahí lo está viendo Carlo Ancelotti, por lo menos en este primer partido que, como mencionamos, es una prueba, primer partido, hay que ver cómo evoluciona. Lo está viendo más como un jugador más relacionado al último tramo de la cancha que relacionado con la creación de juego. Que yo creo que esa es una de las dudas. Al final, Jude Bellingham no es el jugador más creativo. No es, por ejemplo, un Toni Kroos o un Luka Modric. Son jugadores que te pueden llevar los hilos del partido. Jude Bellingham en este momento de su carrera es otro perfil de jugador. Y hablando de eso, no solamente con pelota, sin ella le ofreció al Real Madrid, más allá de que en este resumen no lo vayamos a ver, le ofreció la capacidad de poder presionar mucho más arriba. Porque al final Jude Bellingham como media punta le ofrece al Madrid una capacidad de ser mucho más agresivo. Con Brahim y Joselu en este caso y en el segundo tiempo con Rodrigo y con Vinicius, vimos a un equipo muy incisivo, con mucha capacidad para robar arriba, mejor dicho, el segundo gol de Fede Valverde nace a partir de una recuperación en campo rival y ese es un recurso más que le ofrece Bellingham al equipo. Aunque no hubiera estado en ese momento, Jude Bellingham le ofrece al Madrid eso, una capacidad para presionar mucho más agresiva. Y ahora está la duda del rol, porque obviamente como mencionamos, Jude Bellingham jugó como enganche dentro de este 4-4-2, pero al final si termina llegando un atacante más al conjunto merengue y se vuelve a apostar por el 4-3-3, o el mismo Carlo Ancelotti no está tan convencido con este 4-4-2 en rombo, en el 4-3-3 hay que ver qué rol le daría Carlo Ancelotti a Jude Bellingham. Porque obviamente, si pensamos que nada más va a haber 3 mediocampistas, el rol en el que Bellingham podría encajar mejor, teniendo en cuenta lo que está viendo Ancelotti en él, es en el lado de Valverde, es decir, un interior derecho con más libertad, capacidad para conducir, romper, llegar al área, etc.
Y obviamente ahí ya se abriría una disputa bastante importante y a ver quién va a ser titular, porque en el otro interior, como mencionamos en el izquierdo, ese interior naturalmente, teniendo en cuenta que Toni Kroos siempre ha sido la bandera del equipo en esa posición, naturalmente juega un jugador que busca más crear en la base de la jugada, acompañar al medio centro. Y ahí Jude Bellingham, como mencionamos, se me queda un poco corto. Obviamente hay que ver cómo evoluciona, si existe el cambio de sistema, cuál va a ser el nuevo sistema, cuáles van a ser los perfiles que van a rodear a Bellingham, porque eso siempre es importante. Podemos hablar de sistemas, pero hay que también mencionar que los nombres propios pueden cambiar y dinamitar la situación. Creo que Bellingham en este primer partido demuestra que en ese rol de media punta puede ser una pieza diferencial. Hay que ver si el Madrid no solamente no cambia el 4-4-2, sino que pasa un 4-2-3-1 con un doble pivote y Bellingham de media punta más los 3 atacantes. Ese es otro escenario, pero obviamente creo que el partido de Jude Bellingham es muy bueno y que demostró que tiene muchísimas condiciones para ser importante en el Real Madrid. Obviamente, vamos y les pregunto a ustedes, antes de dar el cierre del video, ¿qué piensan ustedes del debut de Bellingham? ¿Les emocionó, siendo ustedes madridistas? ¿Piensan que tiene que mejorar en ciertos aspectos? ¿Sienten que su posición no fue la mejor para su idea de juego? Como les decimos, comenten aquí abajo qué pensaron del debut de Bellingham, mientras sacamos una pequeña conclusión de lo que fue el partido en general del Real Madrid. Y ya para cerrar el video vamos a hablar de 3 puntos altos y 3 puntos bajos a nivel individual del equipo. Creo que obviamente Jude Bellingham, como mencionamos, es uno de los puntos altos, el mejor jugador del primer tiempo del Real Madrid, me atrevería a decir. Un segundo punto a destacar, obviamente sacando a Valverde de la ecuación porque anotó 2 goles. Quiero también destacar a Fran García, que entró en el segundo tiempo y muestra una versión mucho más potente que Ferland Mendy en ese rol. Obviamente, como mencionamos, en un sistema sin extremos, Fran García es una pieza que puede ser mucho más determinante que Mendy por su capacidad ofensiva. Y agregaría otro nombre que puede ser muy importante en esta temporada, o que va a ser muy importante esta temporada, que es Rodrigo Goes. Creo que esa libertad que le puede ofrecer el sistema le da un salto de calidad al equipo y obviamente le ofrece un contexto mucho más positivo, sobre todo para poder asociarse con el que debería ser su principal compañero ofensivo en este momento, que es Vinicius Junior. Ellos son ambos los que crean la acción del gol para que el Madrid descuente después del 2-0 del Milan. Y como puntos bajos, creo que hay que mencionar primero a Ferland Mendy. Creo que el partido de Ferland Mendy demuestra mucho sus carencias ofensivas. Es un perfil que en campo rival ofrece poco y en salida de pelota generó un par de pérdidas muy importantes que al Madrid casi le cuestan un gol. Y creo que su nivel actual y reciente está demostrando que no es un jugador que actualmente esté para jugar en el Real Madrid. Por lo menos en mi opinión, obviamente. Otros puntos bajos que podremos destacar, creo que el partido de Camavinga no es bueno. No es bueno el partido de Camavinga, creo que quedó un poco a deber en ese rol de interior. Obviamente hay que ver con un Madrid capaz mejor rodeado o en mejor momento, porque el primer tiempo del Madrid fue malo en general, capaz Camavinga sí pueda mostrar su mejor versión. Y otro punto a destacar, sin ser un jugador que capaz uno espere mucho de él, de Joselu. Creo que obviamente el partido de Joselu no es bueno, viene de la mano con que el Madrid en verdad en el primer tiempo generó muy poco, pero obviamente el partido de Joselu no fue el mejor, no solamente se quedó entre centrales, también buscó para apoyar, pero no fue el futbolista más determinante. No creo que haya sido un punto muy bajo, pero sí que creo que nos pudimos haber esperado un poco más de él en este partido de redebut con el conjunto merengue. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿qué pensaron del partido del Real Madrid? ¿Creen que el sistema 4-4-2 en rombo puede tener continuidad en el futuro? Y para ustedes, ¿quién fue el mejor y el peor jugador del Real Madrid en este primer amistoso contra el Milan de cara a la próxima temporada? También los invitamos a suscribirse, darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.